Blanca Estela Leiva es licenciada en Comunicación e Información. Es una de las periodistas más reconocidas en la región de Puebla-Tlaxcala. Tiene 25 años de experiencia profesional en diversos medios de comunicación, entre los que destacan Periódico Síntesis, TV Azteca Puebla e Imagen Televisión Puebla, empresa en la que desde hace 5 años funge como jefa de información y asignaciones. Blanca Estela Leiva, historias bien contadas. Los periodistas todos los días contamos historias que surgen de la propia sociedad. Y muchas veces estos sucesos que narramos tienen finales inverosímiles, insospechados. Hoy quiero contarles precisamente eso, una historia. Sucedió hace poco más de 2 años, una tarde de viernes, en un escenario que no sucede siempre, pero que sí es frecuente. La información había bajado y todo en la redacción estaba completamente relajado. Esta tarde una de mis asistentes me avisó que acababa de llegar un video a nuestras redes sociales, que la gente estaba indignada por su contenido. Es un video viral, me anticipó. Entre muchas otras actividades, las asistentes de redacción me acercan de manera inmediata la información que reciben para que yo valore si vale la pena darle atención a ese tema, tomarlo, investigarlo, ir hasta el lugar. Llena de interrogantes, le pedí que me contara de qué se trataba, que me diera detalles. Y es que miren, una de las principales características que tenemos los periodistas es que somos curiosos. Siempre que nos enteramos de una situación importante o incluso a veces alguna situación intrascendente, queremos saber qué pasó, cómo pasó, a quién le pasó. El motor del periodismo es la curiosidad. Así que mi hábil asistente me dijo, mejor se lo mando. Es de una niñera con un par de niños y cuando lo vea, también se va a indignar. Me envió el video, lo observé. Y ahora ustedes traten de imaginar la escena. Se ve una sala, la sala de una casa, digamos, clase media. Está completamente desordenada. Hay ropa aventada en los sillones, juguetes en el piso. Se ve también parte de una habitación con las camas extendidas. Y en el lugar hay una mujer adulta con 2 menores. Por los comentarios de las personas que nos enviaron el video, supimos que se trata de unos gemelitos, niño y niña, y que tienen 2 años de edad. Y bueno, la mujer es la niñera. Lo sorprendente, lo indignante, lo lamentable es el trato que le da a los menores que cuida. Las imágenes permiten atestiguar cómo los golpea, patea y arrastra. Les voy a compartir solo unos segundos de este video porque lo veo y me vuelvo a irritar. Realmente es para enojarse. Vamos a verlo. Brutal. Es una mujer en la que unos padres depositaron toda la confianza para dejarle a sus hijos mientras ellos trabajaban. Cuando nosotros recibimos información del público, independientemente de la vía por la que nos llegue, es decir, teléfono, WhatsApp, por redes sociales, etcétera, automáticamente, de manera inmediata, la pasamos por un filtro. El filtro no es otra cosa que verificar lo que tenemos en las manos. Antes de decidir tomarla, digamos como parte de una investigación noticiosa, previo a decidir si hacemos un tema de cobertura con nuestros propios reporteros, la valoramos. Ahí empieza el trabajo periodístico, indagando, rascando en el tema. Punto número 1 y elemental es ubicar en dónde fue. Si el incidente fue en Puebla o en Tlaxcala, es nuestra área de cobertura, es nuestra área de influencia, así que ya pasó el primer filtro. Y en este caso la agresión que acabamos de ver fue en Tlaxcala. Estaba confirmada y el hecho, pues estaba confirmado este hecho y bueno, pues íbamos bien. Después debíamos saber la antigüedad del video. Pese al dramatismo de las imágenes, es indispensable que el suceso sea actual. Y con actual me refiero a que tenga días. Perdería toda oportunidad si fuera un video viejo, digamos, de hace algunos meses o de hace años. Bueno, una vez palomeados estos 2 puntos, vamos a lo que sigue. Buscar protagonistas, los que de viva voz nos digan qué y cómo pasó. Buscamos contactos, quiénes son los agraviados, nombres, direcciones, quiénes están dispuestos a darnos ese testimonio. Esta historia la trabajamos durante ese fin de semana, porque además coincidió que fue fin de semana. Pusimos en manos de la reportera
el mayor número de elementos para que iniciara su cobertura. Desde luego, su misión, como la de todos los días de los reporteros, es ir a investigar, construir una historia. Ella llegó a Tlaxcala y platicó con los padres, y esto nos permitió conocer detalles como que la niñera se llamaba Elisa Villegas, que tenía 1 año y 9 meses trabajando con la familia, y que fue hasta una semana antes de la fecha que registraban los videos cuando empezaron a sospechar que algo estaba pasando con los niños. Por ello decidieron poner cámaras. Imaginen al papá de estos pequeños, totalmente encolerizado, lleno de impotencia, narrándonos que en un principio, cuando vio que su niño tenía un golpe en la cabeza, pensó que se había caído. ¡Oh, sorpresa! Cuando vio los videos y fue testigo de esta agresión, de la hazaña, del maltrato hacia sus pequeños. Sobra decir que las patadas, los empujones y los golpes pues no tienen motivo alguno. Bajo ninguna circunstancia se justifica una conducta como esta. Y bueno, si el testimonio del padre fue duro, el de la madre es desgarrador. Tengo ganas de matarla, nos dijo. La afectación a nuestros hijos es grave. Despiertan llorando, tienen pesadillas, están permanentemente espantados. Por eso divulgaron el video, porque querían que su voz se escuchara exigiendo justicia. Era inevitable, desde luego, que se presentaran en la Procuraduría General de Justicia para levantar una denuncia y presentar como prueba estos videos que acabamos de ver. ¿Pero qué creen que pasó? Increíblemente, la autoridad judicial les dijo que era un delito menor, que trataran de conciliar con la agresora, porque aun cuando fuera detenida, estaría libre en un 2x3, porque pagaría una fianza. Papá y mamá se preguntaron, ¿tendrían que haberlos fracturado, lesionado de gravedad, casi matado para que nos hicieran caso? Es decir, papá y mamá no se explicaban cómo es posible que un maltrato a 2 bebés no se tipificara como delito grave. Bueno, una vez que tuvimos el testimonio de los padres, fuimos, como debe ser, a buscar el otro lado de la historia. Eso debe ser siempre. Preguntando, llegamos hasta la casa de Elisa Villegas. De acuerdo con versiones de la propia familia, ya se había mudado. Pero nuestro trabajo no termina ahí. Apenas habíamos empezado a construir parte de la historia. Desde luego faltaba la parte de la autoridad, el lado de la autoridad. A primera hora del lunes, día hábil, fuimos en busca de respuestas con el procurador. Para ese momento, él ya sabía sobre la dimensión que había alcanzado este caso y difícilmente iba a poder evadirlo. No le quedó de otra más que comprometerse a aplicar todo el peso de la ley en contra de la niñera, a no dejar impune esa conducta. El procurador estaba en el ojo del huracán y difícilmente iba a decir que se trataba de un delito menor. Desde ese momento, Elisa se convirtió en prófuga de la justicia. Sabía que la Procuraduría le seguía la pista. De hecho, la alerta de búsqueda estaba prácticamente en todo el país. Continuamos con la investigación periodística. Teníamos que saber quién era, cuál era su origen, tratar de explicarnos su actuar. Descubrimos entonces que se trataba de una mujer de 28 años, casada, sin hijos y que vivía en casa de sus suegros, que siempre había sido bien tratada por sus patrones. La consentían, la cuidaban, le compraban ropa, la escuchaban cuando les hablaba de que era maltratada por su marido. Pasaron 2 semanas, y por fin la niñera fue detenida. Ni siquiera salió de Tlaxcala, fue capturada en Apizaco, trasladada a la cárcel de Apizaco, de esa misma ciudad. Ahí inició su proceso penal. Ahí mismo, privada de la libertad, viviría su proceso y esperaría su sentencia. Pero a tan solo 24 horas de la detención, esta historia que les estoy platicando dio un giro inesperado. Momentos antes de enfrentar al juez, Elisa Villegas se suicidó en su celda. Nadie lo esperábamos. Elisa se quitó la vida en su celda antes de las 7 de la mañana. Obviamente, para ese momento, Elisa era la mujer más despreciada del país, contra la que se exigía un castigo ejemplar, pero no pudo ser juzgada por las leyes terrenales. Con el enorme peso que seguramente traía en su conciencia, ella misma se impuso un castigo. Esta terrible historia
indignante y muchas otras más. Ustedes las conocen, sus hermanos, sus amigos, sus familiares, porque las contamos los periodistas. ¿Y de qué sirve contar estas historias? ¿Por qué hablamos de ellas? ¿Por qué las investigamos a fondo y las contamos perfectamente bien armadas, bien estructuradas? Porque son de interés público, porque no debe quedar oculto un acto inhumano como el que vimos, una agresión como la que observamos. Porque puede haber padres que reflexionen sobre a quién tienen en casa cuidando a sus hijos, porque la autoridad debe responder ante un llamado a la más elemental de las justicias y a un justo castigo. Por eso las contamos. Para contarlas bien, nos acercamos a los personajes, platicamos con ellos, no nos quedamos con rumores, no hacemos interpretaciones, investigamos. Hacerlo es un oficio realmente apasionante, interesante, vamos, adictivo. Relatamos la vida que está allá afuera, nos acercamos a los problemas. Porque cuando contamos historias, contamos desacuerdos, desavenencias, pugnas, y todos tenemos dificultades. Por eso los temas generan interés, generan empatía y mucho más cuando se cuentan bien. Dice Alberto Salcedo Ramos, un periodista colombiano que yo admiro, además es un gran cronista, que esta pasión que tenemos por narrar, por contar, es porque poseemos un síndrome. A veces hasta cierto grado de insensatez tiene ese síndrome, que nos impide que nos alejemos del conflicto, que nos conduce hacia el lugar del que cualquier otra persona querría escapar. Nosotros queremos estar ahí, porque además y sobre todo queremos contarlo. Ojalá que muchos de ustedes tengan esa espinita, que sean curiosos, les inquiete relatar historias desde el periodismo en espacios audiovisuales, desde la edición en el mundo multimedia, desde cualquier ventana. Contar historias y contarlas bien, se los digo, es un ejercicio profundamente gratificante. Soy Blanca Estela Leiva, les agradezco mucho estos minutos, ojalá hayan servido, estén inquietos y les guste este tema del periodismo.